Amado Padre, queremos darte gracias por tu palabra, por la oportunidad que nos das de acercarnos a ti, de que tú nos hables, Señor. Estamos contentos porque tú tienes la misericordia de pues abrir tu palabra delante de nosotros, Señor, de querer darte a conocer, de querer hablarnos una vez más. Y te pedimos que a través de este capítulo seamos equipados, animados para la fidelidad a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces, para entrar en contexto, ¿verdad? El libro de Daniel habla de un tema principal, que es el tema de la fidelidad, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Y estamos en el primer bloque del libro, del capítulo número 1 al 6, en donde se cuenta la historia de Daniel y sus amigos, de cómo estos hombres fueron fieles a su Dios en medio de un mundo lleno de, pues, de idolatría, de pecado, de perversidad, porque estaban justamente habitando exiliados en Babilonia en aquel tiempo. Y Dios muestra en esos pasajes cómo esos hombres se mantuvieron fieles a Dios, se mantuvieron fieles a sus convicciones en medio de un tiempo tan difícil y de un país tan complicado como era Babilonia. ¿Para qué? Para enseñanza a las generaciones posteriores, en especial la generación de Israel que vendría de regreso a la ciudad de Jerusalén. Y quería que aprendieran la fidelidad, el ejemplo de fidelidad de estos hombres, porque en esta base se quería reconstruir la ciudad, en la base de la fidelidad del pacto con Dios. Dios había hecho un pacto con su pueblo y en tanto Esdras como Nehemías y todos sus personajes estaban interesados en, por supuesto, equipar al pueblo en fidelidad, ¿no? Entonces, por eso se nos muestran esas historias y esta historia, pues el día de hoy en nuestras vidas también tiene el mismo propósito de enseñarnos a mantenernos fieles. Es más, a lo mejor ni siquiera estamos empezando a caminar con fidelidad, pero el propósito es ese, que comencemos a caminar en fidelidad con el Señor Jesús. ¿Ah? Entonces, viendo un poquito esto, vamos a entrar a la historia de los amigos de Daniel. Dice así: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos, es decir, 27 metros de altura por 2.5 metros de ancho. Esto mide como 6 metros. Estamos hablando de más del triple de altura. Hizo una verdadera estatua muy grande y era de oro, dice aquí. Ahora dice, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Ahora, esto está muy rudo. ¿Por qué? Porque el capítulo pasado, el rey Nabucodonosor había tenido un sueño, ¿te acuerdas? Y en este sueño había visto a una imagen. Entonces, si tiene por ahí mi estimado Chuy la imagen, vimos que esta imagen representaba los imperios más grandes de la época, de la historia. Y la primera parte, que era la cabeza, representaba el imperio precisamente de Nabucodonosor, el imperio babilónico, ajá, que es pintado aquí como la cabeza porque era el más poderoso de todos los imperios de la historia. No ha habido otro imperio tan grande y tan poderoso como los babilonios hasta el día de hoy incluso. Ajá. Dominaron demasiado Egipto, dominaron parte de Europa, parte de Asia, Medio Oriente, o sea, fue un imperio realmente poderoso. Pero después de esto vendría el imperio persa, luego el griego y luego el imperio romano, que hasta el día de hoy, aunque no hay como tal un gobierno romano, sí hay una influencia romana el día de hoy a través del catolicismo, ¿verdad? Pero esta es la estatua que soñó Nabucodonosor, que hablaba precisamente de la historia de la humanidad, de cómo iban a venir imperios que iban a gobernar. Ajá. Ahora, pero la característica de estos gobiernos es que todos estos gobiernos se han levantado en contra del gobierno de un rey superior, que es Jesús. Pero vendría en la historia una piedra cortada no con mano, la cual iba a venir y destruir a toda esta imagen, golpeándola en los pies. ¿Te acuerdas? Y después de esto, esta piedra se convertiría en un gran monte y habla del reino de Jesús, que va a comenzar en el milenio y de ahí en adelante, para toda la eternidad, ¿verdad? Pero me llama la atención, te digo esto porque me llama la atención que Nabucodonosor, acto seguido, que estaba viendo que su imperio iba a caer y que no iba a perseverar, que no iba a permanecer, parecía que se aferra a la imagen de, no,
¿Cómo de que no? No solamente yo en este momento, sino que toda la historia me pertenece, porque pareciera que la historia está mostrando esto. No solo, o sea, no estoy dispuesto a que los persas me dominen, ni tampoco los griegos, ni tampoco los romanos, aunque en ese momento no sabía que existirían todas estas cosas, pero él está de alguna manera aferrándose a la idea que él va a gobernar por siempre. O sea, esa es la manera de pensar del ser humano al día de hoy. Uno vive pensando que uno puede vivir su vida como quiera para siempre. Uh-huh. Y de alguna manera Nabucodonosor se aferra a este tipo de ideas, ¿no? Y por eso hace una estatua de oro, no de plata, ni de bronce, ni, ¿te acuerdas? Ni de hierro con barro. Toda es de oro, mostrando, no, yo voy a permanecer. Una muestra de orgullo en el corazón de Nabucodonosor. Pero en el verso número 2 dice así, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Entonces llamó a todos los gobernantes para que todos vieran la imagen. Pero, un momento, dice el verso 4, y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a todos, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Aquí vemos algo muy fuerte porque este rey está demandando adoración pues a su propia imagen. ¿Te estás dando cuenta que está sucediendo? Él está teniendo tan alto el concepto de sí mismo que está demandando adoración a él mismo a través de una imagen y a su imperio y a su poder y a su fuerza, ¿no? Pero entonces obliga a todos a que lo hagan. Y en aquel tiempo sería difícil que hubiera alguien que dijera, yo no lo voy a hacer, porque era el imperio más poderoso de la época. Era el hombre más poderoso de toda la época. Entonces era difícil eso. Ahora en el verso 8 dice, por esto, en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor, rey, vive para siempre. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesac y Abednego. Estos varones, oh rey, ¿qué dice ahí? No te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. ¿Qué está pasando aquí? Que entonces resulta que se dan cuenta que hay unos hombres que se llaman Sadrach, Mesach y Abednego, que son los amigos de Daniel. Ajá. Y se dan cuenta que estos hombres no se postran delante de la estatua. Ajá. Se dan cuenta que estos hombres están firmes, fieles a su fe que tienen en su Dios, a sus convicciones personales. Y entonces ellos no se postran y entonces de enojo van a acusarlos maliciosamente, ¿no? Ellos no se están postrando. ¿Y a qué apelan? Porque esto pudo haber sido de alguna manera entendido por el rey si se lo hubieran dicho de otra forma, si a lo mejor le hubieran dicho, hay unas personas que no lo están haciendo, pero les has preguntado por qué o algo así. Hubiera sido diferente si se abordara esto de otra manera. Pero el punto es que ellos querían acusarlos maliciosamente para matarlos. Ajá. Y apelan al orgullo precisamente del rey Nabucodonosor. Fíjate lo que dice, la acusación es bien clara. No te han respetado.
qué astutos, ¿verdad? Porque le están diciendo, hey, rey, tú eres grande, poderoso, todos se deben postrar ante tus pies, no es posible que no te respeten, ¿no? Están faltando el respeto, están pasando la autoridad tuya, están apelando a su orgullo estos hombres. Y precisamente le dieron al clavo, porque es exactamente lo que Nabucodonosor quiere hacer, exaltarse sobre todo reino en toda la historia a través de esta imagen, ¿verdad? Entonces por eso le dice, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces, se ve aquí cómo le atribuyen acusaciones muy serias. En aquel tiempo, la adoración a Dios era tomada algo muy serio, ¿verdad? Y en el verso 13 ocurre algo. Dice, entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos los tres varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que ha levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis la estatua que he hecho. Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y chécate lo que dice. ¿Qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ok, está bien fuerte, ¿verdad? Porque pareciera, esto no solamente es como que les diera una oportunidad, lo que está haciendo es presionarlos hasta el límite. Porque es la última, digamos, es la última vez que podrían decir no, o sí, ¿verdad? Lo está llevando al límite de presión a estos hombres, ¿no? Y le está diciendo, si no lo hacen, van a ser echados en un horno de fuego, ¿no? Esto es algo bastante fuerte, ¿no? No sé si alguien aquí ha estado en algún incendio alguna ocasión o en algún conato de incendio, pero sabes que las llamas son, ni siquiera te acercas tanto a la llama y ya estás quemándote, o sea, del mismo aire y gas que despiden las llamas, estás a 1 metro y ya te estás quemando. Es demasiado fuerte. Ahora, es un horno de fuego ardiendo. Está hablando de, pues por supuesto, una muerte instantánea, de una muerte terrible, ¿no? Pero lo fuerte de esto es esto. Dice, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mi mano? Pareciera que Nabucodonosor se está exaltando por sobre todo Dios, ¿no? Está diciendo, yo soy más poderoso, nadie puede librarte, yo soy el supremo. El papel que tomó Nabucodonosor es un papel de bastante orgullo, ¿no? Y precisamente está retando al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y eh, eso es lo fuerte de esta declaración, ¿no? Porque sabe muy bien que los judíos tienen un Dios, Jehová, y está retando directamente a Jehová. Entonces, hasta aquí las cosas, ¿verdad? Pero sigamos en la historia. En el verso 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo, chécate lo que le dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Uf, qué fuerte, qué fuertes palabras están diciéndole estos hombres fieles a este hombre Nabucodonosor. ¿Estás de acuerdo? Le están diciendo, ni siquiera tenemos que responderte acerca de este asunto. ¿Qué están mostrando estos hombres? Que ellos ya habían tomado una decisión y no fue aquí. La decisión que tomaron fue en el capítulo número 1, en el verso número 8, ¿te acuerdas? Vamos a leer el capítulo 1, verso número 8. En el capítulo 1, verso 8, Daniel y sus amigos, fíjate lo que hicieron. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Daniel y sus amigos desde antes habían decidido a quién habrían de adorar y eso ya no tenía ningún tipo de negociación. Por eso cuando llegó este momento ellos simplemente dijeron,
No tenemos que responderte. O sea, ya sabes nuestra respuesta, ya sabes a quién adoramos, ya sabes quién es nuestro Dios y ya sabes qué es lo que hacemos con nuestro Dios. Lo adoramos y le servimos. Punto. ¿Verdad? Y también dice aquí, y nuestro Dios, Él puede librarnos. Él, a quien servimos, porque le está mostrando, no estamos sirviendo a tus dioses aquí en Babilonia, estamos sirviendo a nuestro Dios aquí en Babilonia. Uh-huh. Y le dice, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos. Está diciendo, tiene poder para librarnos ¿de qué? Del horno y de tu mano. Dos cosas. Entonces ellos están confiando plenamente en que su Dios es un Dios poderoso y que es un Dios que está a su favor porque ellos tienen una relación con Dios. No es que nada más lo digan así al aire, no es una fe hueca, sin fundamento, sino que ellos han estado en una relación con su Dios desde mucho tiempo atrás. Desde la primera vez que ellos determinaron en su corazón caminar con Él y no contaminarse con ídolos y con cosas así. Entonces, en este momento es como, ya tenemos una relación, lo conocemos, sabemos que Él es poderoso, sabemos quién es Él. Y sí, Dios es poderoso, el Dios en el que confía Sadrach, Mesach y Abednego es poderoso. Claro que sí. En la historia de la Biblia, ¿cuántas cosas poderosas ha hecho Dios, no? Nada más piensa en algo. La primera, Génesis 1. Dios creó todas las cosas, ¿no? También Dios, ¿qué hizo? Trajo un gran juicio, ¿no? En la época de Noé. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, destruyendo al faraón y a todo su ejército y enviando grandes plagas y señales, abriendo el mar rojo en dos. Él los libró a los israelitas en el desierto camino a la tierra prometida. Él venció a los enemigos del pueblo de Israel cuando entraron a la tierra prometida. Él levantó reyes y ha destruido muchísimas naciones ante el pueblo de Israel. ¿Qué Dios tan poderoso es el Dios en el que están confiando? Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, su fe no es hueca. Su fe está basada en hechos reales. Dios ha sostenido este pueblo desde hace muchos cientos de años atrás, ¿no? Cabe la pena decir, cabe el momento de decir, pues, que nuestra fe no es hueca, ¿verdad? Está fundada en la historia, en lo que Dios ha hecho entre nosotros. ¿Vale? Pero entonces le dice, Él puede. Entonces, ellos no dudan del poder de Dios. ¿A qué apelan ellos? Dice, ¿y si no? ¿A qué están apelando entonces? A su voluntad. Están diciendo, Él puede, pero si no, no importa, vamos a seguir confiando en Él, porque sabemos quién es Él. Eso es fe. Eso es fe. Es estar completamente confiados en la mano de un Dios que nos ama y está a nuestro favor y que sea lo que sea que Él decida, eso es lo mejor para nosotros y lo mejor para sus planes y propósitos. Es completa fe en Él. ¿Ah? Y entonces ellos dicen, Él puede, pero si no, no importa. Vamos a seguir sirviéndole. Y si es necesario servirle, sacrificando nuestras propias vidas en holocausto, venga, échanos al horno. Qué cosa con estos hombres, ¿no? Tan ejemplar. Y entonces les dice, pero de todas maneras, si no, sepas que no vamos a servir a tus dioses. Y tampoco nos vamos a postrar, no vamos a adorar a tus dioses. Punto. Se acabó. Qué convicciones de esos hombres, qué ejemplo de esos hombres a nuestras vidas, ¿verdad? Uh-huh. A mantener una fe firme en lo que creemos como cristianos, en lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero continuemos el relato, dice en el verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos, o sea, unos vatos así bien fortachones, bien crecelaga aquí como mi cuate. Y luego dice que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego, aparte como si ellos pudieran hacer algo contra todo su ejército, pero bueno, los ataron para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Verso 21. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y chécate, y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos fortachones que Dios había puesto a atar a Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, no dice así, pero dice aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach
y Abednego. Eran muy fuertes, pero aunque eran muy fuertes y eran varones así bien vigorosos, se quemaron, abrieron el horno y murieron quemados. Eso físicamente es algo muy obvio, ¿no? Si tú tienes un cuarto que está quemando y abres la puerta, es lo peor que puede hacer. Te revienta por el oxígeno. Lo que pasó con ellos. Y murieron quemados, instantáneamente calcinados. Ahora dice en el verso 23, y esos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Hasta aquí la historia pareciera que todo terminó muy mal y que su Dios pareciera que no los escuchó y pareciera que ellos tuvieron que afrontar las consecuencias de creer en su Dios. Y cayeron atados, no podían hacer absolutamente nada para librarse por ellos mismos. ¿No? Pero lo bueno es que la historia no acaba acá. En el verso 24 pasa algo inaudito, ¿verdad? Dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, he aquí, yo veo cuatro varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar, son testigos, para mirar a estos varones cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas, ¿te acuerdas que los metieron con turbantes y todo? Intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues que Nabucodonosor se espanta horrible porque de repente se dan cuenta que están caminando entre el fuego y no solamente tres, sino cuatro y uno parecía, dice, hijo de los dioses. No sé, yo no he visto presencialmente la gloria de este cuarto hombre que aparece ahí, ¿verdad? Pero este hombre que ve ha de haber sido demasiado poderoso como para que él dijera que es el hijo de los dioses. Ahora, esto lo vemos aquí así. Él no sabe quién es este hombre, cuarto hombre que está ahí entre ellos, pero tú y yo sí sabemos quién es, ¿verdad? Es Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Verdad? Y él no lo conoce, por eso lo describe así, ¿no? Pero nosotros hemos tenido la palabra ya revelada. Y sabemos que el Hijo de Dios, ¿no? Es Jesucristo. Y es la persona que da a conocer de manera presencial a Dios el Padre, ¿no? Entonces, está ahí caminando con estos hombres fieles dentro del horno de fuego. No sé qué están platicando ahí, pero ¿te imaginas? Están los tres así, sin quemarse, y de repente ven a Jesús, está caminando con ellos. O sea, déjate la llama de fuego, bro. Está en la presencia del Dios Todopoderoso ahí dentro del horno. No sé qué ha de haber pasado con los hombres, pero sin duda fue una experiencia impresionante. Ellos vieron la gloria de Dios en ese horno de fuego. La presencia de Dios mismo con ellos, caminando con ellos, porque ellos eran hombres fieles a Dios, en medio del horno de fuego. Entonces, cuando se da cuenta Nabucodonosor, pues los manda a salir, porque no pueden meterse por ellos, ¿verdad? Salgan, ¿no? Porque yo entrar, yo no entro, ¿no? Salgan ustedes, salen, pero impresionante porque todos fueron testigos. Esto no fue nada más un debraye de Nabucodonosor, ¿no? Que se metió, que se fumó. No, esto fue una cosa real. Había testigos, todos los sátrapas, los gobernadores, los capitanes. O sea, esto no es una historia, mi hermano, mi amigo, esto no es una historia de ficción, esto no es un relato, no es una fábula, esto es una historia real, son hechos históricos y hubieron testigos, aquí está escrito, que vieron cómo a los amigos de Daniel no se les quemó ni un cabello, ni olían a quemados y sus ropas estaban intactas. Es una obra de Dios, obrando en la vida de estos tres hombres. Uh -huh.
Y dice aquí en el verso 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos. Está interesante porque no dijo, bendito sea mi Dios. No, él todavía no conoce a Dios. Dios está revelándose en la vida de este hombre Nabucodonosor a través de estos hombres fieles, pero por lo menos reconoce que es Dios, no es cualquier cosa, no es como sus dioses con D minúscula, ¿no? Los dioses de Babilonia. No, este es un Dios muy distinto. Dice, bendito sea el Dios de ellos, ¿verdad? Y lo que hace es bendecirlo. O sea, lo que está diciendo, cuando una persona bendice a Dios, no es que una persona le esté dando poder a Dios o algo así, o de alguna manera, no sé, reflejando algún tipo de fuerza a Dios. No, no. Más bien la palabra de bendito, cuando uno bendice a Dios, se refiere a que está reconociendo la grandeza de Dios, la majestad de este Dios, la gloria o el poder de este Dios. Es simplemente un acto de reconocimiento. Y dice, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Ahora, esta palabra ángel es la palabra mensajero en la Biblia, pero hay dos tipos de ángeles, los ángeles de Dios y el ángel de Dios. Son dos diferentes que aparecen, sobre todo en el Antiguo Testamento. Pero el ángel de Dios no es un mensajero cualquiera en el Antiguo Testamento, sino que este ángel de Dios, si se dijera de una manera singular, sería el mensajero de Dios. ¿Ok? Por eso muchos teólogos están de acuerdo que hablan no de un ángel cualquiera, sino del mismo enviado de Dios. Y en el Nuevo Testamento se revela a esta persona como Jesús, a quien Dios envió para librarnos de los pecados, ¿verdad? Entonces, muchos están de acuerdo en que este ángel no es un ángel cualquiera, es Jesús en persona. Ahora también dice aquí, bendito sea el Dios de ellos que envió a su ángel y libró a sus siervos que ¿qué? Que confiaron en él, que tuvieron fe en él, o sea, que depositaron, dejaron toda su esperanza y su confianza en este Dios, que confiaron en él y que no cumplieron el edicto. Entonces, esta fe que tuvieron estos hombres no fue solamente un acto de emoción, porque de repente uno piensa que la fe es un acto emocional, pero no, esta fe es real porque se vio en sus hechos. La fe que solamente es emocional realmente no es fe. Es hasta que se convierte en hechos que uno se da cuenta que es fe real, ¿me explico? Entonces sabemos que su fe fue real porque no cumplieron el edicto del rey, o sea, no se postraron ni adoraron a la estatua ni los dioses Nabucodonosor. Y dice aquí, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. ¡Wow! El mismo Nabucodonosor se queda impactado, ¿no? Prefirieron dar sus cuerpos en sacrificio antes de ellos rendirse a otro Dios. Estuvieron dispuestos a dar su vida con tal de no ser infieles a Dios, de no desobedecer a su Dios. Entonces, en el verso 29 dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. Cuando leí eso, en parte me dio risa porque es que es Nabucodonosor, lo único que piensa es descuartizar y matar y quemar, ¿no? Pero bueno, pero también tiene razón porque sabe que si es un Dios verdadero, no se le puede insultar porque de ello depende su bienestar. O sea, él puede destruir una nación completa como Babilonia. Entonces también eso alerta a Nabucodonosor. Ahora, por lo menos no lo conoce, pero le tiene respeto. Como mucha gente el día de hoy no conoce a Dios, pero nada más no se meten con él porque saben que sí está de veras, ¿no? Ahora dice aquí, su casa convertida en muladar, en basurero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Lo único que termina diciendo Nabucodonosor es que no hay otro Dios que se compare con este Dios. Es incomparable, es único. No hay como él. Por lo menos empieza a tener un concepto de quién es Dios, este hombre Nabucodonosor. ¿Ok? Entonces, creo que esta historia es muy conocida, ¿verdad? En el mundo cristiano, ¿verdad? En general, creo que todos hemos escuchado alguna vez de la historia de estos tres amigos de Daniel en el horno de fuego, ¿verdad? Pero si te das cuenta, es una clara enseñanza para el pueblo de Israel cuando salieran de Babilonia y regresaran a Jerusalén. El autor, en general, y Dios quiere que este pueblo
copie el ejemplo de esos hombres fieles para que en su regreso sean fieles, porque esa fue la razón por la cual fueron echados cautivos a Babilonia, por infieles, porque en vez de adorar a Dios, en vez de dar su vida, en vez de dar su vida como esos tres hombres, en lugar de adorar a otro Dios, antes el pueblo de Israel más bien se entregó a los ídolos, rechazando y negando a su Dios. Y esa fue la razón por la cual fueron llevados a Babilonia. Ahora, de regreso, Dios quiere restaurar ese carácter en ellos, ¿no? Quiere volver a renovar sus convicciones, quiere volver a darles fe en su Dios, ¿no? Entonces, es lo que quiere usar en la vida de los israelitas. Pero, ¿qué hay de nosotros el día de hoy? ¿Verdad? El día de hoy es esa enseñanza de fidelidad para la comunidad en Cristo, ¿verdad? Lo que están diciendo es que Dios prueba nuestra fe. Muchas veces lo que somos llevados, digamos, a una vida, a lo mejor tú te acercaste a Cristo, ¿no? A lo mejor tú comenzaste a conocerle, pero en algún punto de tu vida pasa como los israelitas, nos empezamos a desviar y ¡pum!, nos vamos. Empezamos a dejar de ser fieles a Dios y nos alejamos, empezamos a adorar otras cosas, a cometer pecados, todo eso, y nos alejamos de Cristo, ¿verdad? Y entonces recibimos el castigo o la disciplina, pues, por nuestra desobediencia y nos empieza a ir muy mal. Y toda nuestra vida empieza a ser una ruina, un caos. Y en este momento viene otra vez el Señor a mostrarnos, hey, te voy a traer de vuelta. Pero cuando vengas de vuelta, no quiero que vivas como lo hiciste antes. Quiero que aprendas del ejemplo de hombres fieles, como Sadrach, Mesach y Abednego, porque quiero rehacer tu vida y la quiero fundar en la obediencia. La quiero fundar en la fidelidad a tu Dios. Entonces, primeramente, ¿no? ¿Quién es este Dios en el que creemos? Es el Todopoderoso. Es el que salvó tu vida de Egipto, ¿me explico? El que te redimió, el que murió por tus pecados en la cruz del Calvario, el que resucitó al tercer día. Ese es tu Dios, ese es mi Dios. Y quiere que recordemos que Él es tan poderoso, ¿no?, que incluso resucitó de los muertos. Y es lo mismo, es recordar que este Dios en el que confiamos es así, a través de la fe de esos hombres que confiaron en un Dios poderoso. Igual, estamos confiando en el mismo Dios que ellos. Ahora, también esta enseñanza es precisamente para, venimos con el Señor caminando y a menudo, pues te digo, pensamos que vamos bien en nuestra vida, pero Dios a menudo prueba nuestra fe para que veamos exactamente qué es lo que hay en nuestros corazones. Entonces, esta enseñanza del horno de fuego precisamente es para evaluar cómo está nuestra fe. Porque la idea es que nosotros podamos salir al final victoriosos como estos hombres y decir, ¿no? Lo mismo que dijeron ellos, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, ¿no? Y que nos va a librar del fuego y de tu mano, Nabucodonosor. Y si no, pues de todas maneras no vamos a servir a tus dioses, ¿no? Ese sería lo ideal. Pero este ejemplo nos ayuda a entender que a veces no sucede así también. Y a través de eso tenemos una enseñanza para nosotros. Entonces, en primer lugar, quiero decirte, ¿qué es lo que nos enseña en nuestras vidas? Que Dios prueba nuestra fe. Es algo necesario para la vida cristiana. En 1 de Pedro, capítulo número 1, verso número 7, 1 de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, o sea, lo que prueba Dios es nuestra fe, así como en Sadrach, Mesach y Abednego probó su fe o su fidelidad, su confianza en Él, también prueba nuestra fe en Él, nuestra confianza en Él. Y dice, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba ¿con qué? Con fuego. Obviamente eso no es o sea, podría ya hacerlo literalmente, pero, ¿no? Pero a lo que se refiere es que lo hace, aquí es una metáfora. Así como probó a Sadrach, Mesach y Abednego con fuego, metafóricamente a nosotros muchas veces, pues, sí se entiende la idea, le sube la flama, ¿verdad? A nuestras vidas les sube tantito la flama, el calorcito para que sintamos un poquito ese fuego, ¿no? Y obviamente usa la situación, la circunstancia, los problemas, las tensiones, para que entonces ese calor, saca a la luz lo que verdaderamente somos.
Y es la imagen de meter algo, un metal, dentro de un crisol o un horno de esos de fuego muy caliente para purificarlo. Es la misma imagen, ¿no? Es lo que se conoce como el crisol también. Cuando tú quieres purificar el oro o un metal precioso, lo metes ahí. No sé si alguien de aquí se dedica a algo así, pero sale todo el cochambre y todo eso sucio sale y lo agarran y lo quitan y queda puro el metal. Ajá. Y después ya te das tus cadenas y todo eso, ¿no? Que ocupas ahí. Pero se hace con el fuego. Y la idea es la misma. El Señor prueba nuestros corazones subiéndole la intensidad a el fuego, ¿no? A las situaciones, para que eso revele qué es lo que está mal, que saque a la luz aquello que no está bien. Entonces, por una parte, entendemos que las pruebas es ese proceso de Dios que es para nuestro bien, no para nuestro mal, y que lo ocupa para que nos demos cuenta qué cosas están mal en nuestras vidas y que Él quiere quitar de ahí. ¿Te ha pasado que cuando hay una situación tensa o difícil sale lo peor de ti? ¿Te sucede? Precisamente esa es la escoria que está intentando quitar de nuestra vida. Precisamente. Que la veamos. ¿Y para qué sirve que la veamos? Porque cuando la vemos y entendemos eso que está mal en nuestros corazones, podemos venir a Juan 1.9, primera de Juan 1.9, donde dice, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y ¿qué? Limpiarnos de toda escoria, de toda maldad. Porque si no nos damos cuenta de qué es lo que estamos mal, pues entonces, ¿por qué le tendríamos que pedir perdóname? Perdóname, pero ¿sí es cierto de qué? ¿No? Pero cuando tú te das cuenta lo mal que hay en tu corazón, entonces sí puedes decirle perdóname. Está muy mal esto. Entonces eres perdonado y limpiado. Nosotros no podemos limpiarnos. Necesitamos ser limpiados por Jesús. Él es el único que puede limpiarnos y lo hace a través de la confesión de pecados y arrepentimiento personal. No hay otra forma. Entonces tienes que venir con Jesús, no conmigo, porque digo, te puedo escuchar y te puedo ayudar a orar, pero realmente yo no puedo perdonarte nada, ¿no? Sino que más bien es el Señor el que te puede perdonar y limpiar tus pecados, ¿verdad? Así es que ven con Jesús, acércate a Él, en tu cuarto, clama a Él. Ahora también, no solamente dice ahí que prueba nuestra fe, sino que dice, para que sometida a prueba nuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, este, perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay un propósito, y ahorita lo vamos a ver acá adelante. Solamente en el verso 6 dice algo, una frase que no nos gusta mucho. Dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Son muchas veces las que nos mete el Señor en pruebas y son necesarias. Son necesarias. ¿Por qué? Para limpiarnos, para envolvernos a la imagen de su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y eso es algo que tenemos que entender. Generalmente evitamos los problemas. Generalmente tratamos de evitar a toda cosa cualquier tipo de conflicto. Pero esto es necesario para tu bien. Así es que más bien creo que Dios quiere cambiar nuestra mente, empezar a ver estas cosas para nuestro beneficio. Ahora también, la otra pregunta es, ¿quién lo hace? Pues está muy interesante porque lo hace Dios, realmente. Ajá. Porque sí es cierto, Nabucodonosor fue el mala onda que los metió al horno de fuego, ajá. Pero Dios pudo haberlo evitado, ¿sabes? Dios lo permitió por un propósito. Pero entonces te das cuenta que por sobre Nabucodonosor está este Dios de los cielos, que es Jehová. A fin de cuentas se lo permitió. Y esto es una constante en la vida, también en el Nuevo Testamento, porque lo vemos en Mateo 6:13, cuando Jesús nos enseña a orar a su iglesia y nos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, ¿te acuerdas? Y más adelante dice, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. ¿Te acuerdas? Lo que está enseñando Jesús en la oración es, puedes pedirle a Jesús que no te meta en tentación. Qué locura, ¿verdad? Lo que está reconociendo es que Dios es soberano en las pruebas. Es decir, si Él lo quiere, puede permitirte entrar en el horno de fuego. Y nuestra oración para empezar debe ser, Señor, por favor, no me metas, Señor. Por favor, o sea, no permitas que suceda algo así. Ahora, esa es una cara de la moneda, pero hay que entender otro versículo para entender más claramente esto. En Santiago, capítulo número 1, verso 13, dice que Dios no tienta a nadie y Él tampoco es tentado por el mal. Significa que no es Dios el que tienta a las personas. Lo que se entiende es que Dios es el que permite que seamos tentados. Uh-huh.
Y el que tienda es Satanás, porque realmente él sí viene a tentarte y a invitarte para que hagas el mal y caigas y destruirte, pero no lo puede hacer sin autorización de Dios. Ahora, cuando Dios permite algo a Satanás, no es para que nos destruya, sino porque Él nos quiere probar. Uh-huh. Esto lo vemos en Job, en el libro de Job. Tú te das cuenta de la historia de Job, cómo él era un hombre justo y Dios permitió a Satanás ir a tentar a Job. Y pues tocó su cuerpo y su familia y todo eso que viste, ¿no? Perdió todo de un día para otro. Bueno, una cosa muy impresionante, ¿verdad? Pero si te das cuenta, no es que Dios quisiera destruir a Job, simplemente es que quería probar su corazón. Y al final, en el capítulo 40 y tantos, al final, 46 me parece, Job tiene que reconocer, ¿no? Que aunque él andaba con el Señor, todavía tenía cosas que, pues, ponerse a cuentas con el Señor, ¿verdad? Yo estaba probando el corazón de Job. Pero es lo mismo, ¿no? Cuando Dios permite cosas así es porque quiere probarnos. ¿No? Ahora también aquí surge una duda, ¿cuándo es tentación y cuándo es prueba? Porque siempre es la misma pregunta, ¿verdad? Pues mira, la palabra tentación y la palabra prueba realmente en la Biblia es la misma palabra. Ajá. Nada más que se usa la palabra tentación cuando se le refiere a Satanás, porque la idea de Satanás es, pues como de alguna manera, como invitarte al mal. Por eso se usa esa palabra tentar como con un sentido negativo. Ajá. Tentarte para destruirte, para acabarte, para arruinarte y para manchar la gloria de Dios. Pero cuando se habla de Dios, esta misma palabra que es pirazo en griego, se ocupa para más bien probar el oro en el fuego. Es más bien esa idea. Porque Dios nunca quiere la destrucción de las personas. Lo que Dios quiere es limpiar a las personas. Entonces, por eso se hace la distinción en la traducción, pero realmente es la misma palabra. Ajá. Pero creo que lo que tenemos que entender entonces de aquí es solamente que Dios no desea la destrucción ni el mal de nadie. Lo que Dios quiere con esta situación que estás pasando es purificarte. Bueno, entonces, como aclarado un poquito la distinción, ¿cómo nos prueba? Te decía, en el horno. Nos mete en las pruebas y le sube bastante el calorcito a la prueba, ¿verdad? Hasta un punto, como decía Pablo, pensamos que ya íbamos a morir. Segunda de Corintios, capítulo número 1. Estaba mucho más allá de nuestras fuerzas. Y así es la prueba, si no, no es prueba. Si lo pudieras manejar, entonces, pues ¿qué sentido tiene subir la flama, verdad? Es cuando sobrepasan nuestras fuerzas que se convierte realmente en una prueba. Y generalmente te decía, es Dios permitiendo estas tentaciones, ¿no? Dios permitiendo que Satanás venga y te tiente, ¿no? Para que hagas cosas malas, para que desobedezcas a Dios en cualquier área de tu vida. Y sí quiero enfocarme en esto, familia. De repente pensamos que esto del horno de fuego solamente se refiere a pruebas así como muy, como exageradas o muy grandes o muy así, ¿no? ¿No? Ya sabes, ¿no? Como pruebas demasiado difíciles. Solamente me metió en el horno cuando, no sé, me asaltaron, ¿no? O cuando de repente me permitió una tentación muy grande en mi vida, ¿no? Pero ¿sabes qué? Quiero decirte esto. Entrar en el horno de fuego es mucho más común de lo que piensas. Habla acerca de permitir tentaciones en la vida cotidiana del día a día. O sea, tan simple como que aceptas una tentación a decir una mentirilla. O sea, es muy tentador. O sea, tú puedes decir, sí, claro, ¿no? O sea, es más fácil decir una mentirilla que decir la verdad y meterme en un broncononón. Eso es un horno de fuego. Ahora también, por ejemplo, cuando no eres sincero, ¿no? Y estás ocultando cosas. Y lo mismo, es más fácil no decir nada a nadie que sacar todo lo que soy y entonces afrontar las responsabilidades, ¿no? O por ejemplo, ¿no? En el caso, por ejemplo, de que, ya sabes, ¿no? Siempre aquella persona que te echa el ojito y que te está ahí como invitando a salir y todo, ¿no? Y es más, y esa es la prueba, ese es el horno, ¿no? Pero muchas veces esa tentación es, ya sabes, decir que no, híjole, podría ser muy difícil. Échate una, nada más tú una, brother, ¿no? Ay, ¿a poco así de religioso eres? ¿Qué fanático eres? Échate nada más una, ¿sabes? Y es como,
Claro, decir que no, se me van a ir encima a todos mis cuates. Me van a dejar de hablar. Voy a perder a mi familia porque todos ellos le entran bien sabroso ahí a las coronas, ¿no? Pero, ¿sabes? Es eso, precisamente. Cualquier detalle, ¿no? De desobediencia, precisamente. Cualquier tentación a desobedecer a Dios en cualquier área de tu vida, eso es un horno de fuego. Y por eso no quiero que lo veas como algo demasiado así lejano. No, 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 no. Hasta un mal pensamiento puede ser un horno de fuego. La tentación a tener un mal pensamiento, abrazar un mal pensamiento. O sea, somos bien así, ¿no? A decir una mala palabra. La tentación a responder en mi carne como me gustaría responder. Todo eso es un horno de fuego. Por eso no quiero que lo veas como algo demasiado lejano. Simplemente es con desobedecer, la tentación de desobedecer a Dios. Así de simple. En Mateo 4, el diablo tentó a nuestro Señor Jesús 3 ocasiones, con los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos, ¿verdad? La tentación de la carne, diciéndole, ¿tienes hambre? En el desierto. ¿Te acuerdas que estaba en el desierto Jesús? 40 días de ayuno. ¿Tienes hambre? Dile a las piedras que se conviertan en pan. O sea, satisfácete. Pues que tiene, tú eres Dios. Satisfácete, ten lo que tú quieras. Y lo mismo para nosotros, la tentación a decir, lo quieres, tenlo, o sea, ¿qué te impide? Nadie te va a ver, bro. Estás en un desierto y aparte no es algo tan malo, nada más se trata de un cachito de pan y listo. Bro, es la tentación a saciar tu carne, tu condición pecaminosa, de alguna u otra forma. Ahora también aquí la vanagloria de la vida cuando le dice, mira, échate del pináculo del templo, todos te van a ver y van a reconocer al fin que eres Dios, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? ¿No? Escrito está. Nada más déjame decirte, chécalo en Mateo 4 en casa, ¿no? Porque no vamos a verlo, pero le dice, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, no se trata de la gloria, mi gloria, se trata de glorificar al Padre, ¿no? Hasta Jesús, que es Dios, él mismo glorificó al Padre, qué impresionante, ¿no? Y es lo mismo el día de hoy. Órale, para que todos se den cuenta quién eres en realidad, diles lo que eres, diles tus títulos, mira, lo que tú has ganado, aquí tú eres Juan Camané, lo tienen que saber, brother. Y es esa tentación, exaltarte, a vanagloriarte, ¿no? A ponerte títulos, a exponer tus logros, ¿no? A buscar ser aplaudido, el elogio, todas esas cosas. También los deseos de los ojos. A Jesús le dijeron, mira, todos los reinos te daré si postrado delante de mí me adorares, Satanás. Le mostró todo, los deseos de los ojos. ¿Y qué hizo Jesús? Vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y él solo servirás. La codicia es bien potente. Ahí están los juegos del calamar, te digo, pues, ¿no? Y, o sea, la codicia es tan fuerte, cualquiera ve con los ojos y anhela con el corazón, cae uno en la codicia. Más y más, si quieres más, si quieres más dinero, más casas, más posesiones, más poder, más de todo. Pero son los deseos de los ojos. Más novias, más relaciones, más droga, más alcohol. O sea, es así la codicia, los deseos de los ojos. En primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, dice ahí, ¿no? No ames al mundo ni las cosas del mundo, porque los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. O sea, de esta Babilonia en la que vivimos, de eso procede. Entonces te digo que ese es un horno de fuego, ¿no? En primera de Pedro 4, 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿verdad? O sea que es un fuego realmente, no es como poquito. Cuando pasa es un fuego muy fuerte. Ahora, importante, en toda tentación a la cual cedemos, cuando tú dices, bueno, pues qué tanto es tantito, ¿verdad? Vale, pues, ¿no? Tantito nada más. ¿Sabes? Detrás de toda tentación se esconde un ídolo. Eso es así bien fuerte porque de repente uno puede desasociarlo, ¿no? Pero eso es un ídolo. Cuando tú dices que sí, le dices que sí a la chica que te dijo, ahí te espero a las 5. Cuando tú le dices que sí, ahí está un ídolo, ¿sabes? Entonces todo eso a lo que cedes desobedeciendo a Dios
Ahí hay un ídolo. Es un problema de idolatría en nuestros corazones. Por eso tiene todo el sentido que en ese pasaje de Daniel te diga, preferimos dar nuestras propias vidas antes que adorar a esos ídolos. Y eso es lo que nos enseña Daniel. Decir, prefiero morirme a decirle que sí a esa chica. Prefiero morir, o sea, morir quemado antes que decir una mentira. Prefiero morir tostado antes que robar. Y todo eso, ¿sabes? Esa es la convicción y el punto al que nos quiere llevar el Señor esta noche. Hay un costo, pero también hay un Dios fiel y hay recompensas para nosotros, ¿no? ¿Y cuándo es que se pone la cosa bien ruda? Cuando tú y yo pasamos por el capítulo 1 de Daniel y proponemos en su corazón no contaminarnos con la comida del rey. Cuando tú empiezas a decir, va, ahora voy a caminar con Dios, ahí se pone la cosa difícil. Cuando tú por fin decides caminar con el Señor. Por eso dicen, no te extrañes, eso es normal. De hecho, cuando hay pruebas, cuando la cosa se pone fuerte es porque probablemente estás queriendo caminar con el Señor. Por eso es que hay más tentación, por eso es que te invitan más, por eso es que te mandan más WhatsApp para salir y demás, porque estás queriendo caminar con el Señor. Entonces, cuando tú dices que no, Babilonia se te viene encima. Te presionan con todas las fuerzas para que hagas lo que te manda el rey de este siglo, que es Satanás. ¿Verdad? Como a José, ¿no? La esposa de Potifar, ¿no? Que te acuestes, que te acuestes, ¿no? Lo presionó hasta el punto en que tuvo que salir corriendo y gracias a Dios no se dio, pero presión la hay y va a ser fuerte, ¿no? Y no solamente personal, puede ser una presión de todo un grupo, ¿no? Como le tocó a Bernabé. A Esteban, perdón, no a Bernabé, Esteban. ¿Dónde? Pues aquí en este mundo. Estamos llenos por todos lados de presión y presión y presión por todos lados. Estamos en la Gran Babilonia. Este mundo es la Gran Babilonia. Y todo el mundo te presiona todo el tiempo. Está lleno de tentaciones para que no me echen una miradita. O sea, una miradita de espectacular. Nada más una. Así, ¿no? Mira qué padres tenis, qué chidos, ¿no? Los deseos de los ojos. Bueno, entonces eso es algo que tenemos que entender. Pero es así porque todo el mundo entero está bajo el maligno. 1 Juan 5:19. Pero bueno, ¿para qué Dios quiere entonces? ¿O para qué son las pruebas que el Señor nos permite? ¿Ah? Número 1, para que Dios sea glorificado. Ahí en Daniel, en el capítulo de 3 de Daniel, en el verso número 28, ahí dice, bendito sea el Dios de Dios. Es para que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado al ver la mano poderosa de Dios en sus vidas. Es para que otros conozcan al Señor, es para que sea glorificado. Número 2, para perfeccionar nuestra fe. En 1 Pedro 1:7 lo leímos, ¿verdad? Para que nuestra fe sea hallada en gloria, honra y alabanza delante de su Señor. Es para perfeccionar tu confianza en el Señor, para que crezcas, para que veas que eso que te dice que hagas es confiable, que su palabra es fiel, que Él es un Dios fiel. Y número 3, para producir carácter. En Santiago capítulo número 1, en el verso número 3, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Eso de paciencia habla de carácter, aguante bajo la presión. Es carácter cristiano. Y eso es lo que hacen las pruebas. Cuando tú estás aguante y aguante y aguante, entonces tu carácter se forja. Un hombre firme que camina con el Señor. Vamos a acabar, familia, porque ya nos mega recontrapasamos. Pero ¿cómo responder ante la tentación? Número 1, orando. Mateo 6:13 dice, no nos metas en tentación, pongámonos a orar. Ponte a orar y pídele al Señor si es tu voluntad que no te meta en la prueba. Número 2, ¿no? También Daniel lo hizo, ¿verdad? Y sus amigos todo el tiempo estaban orando, todo el tiempo. Eran hombres de oración. Número 2, confiando en Él. Lo vimos en Daniel 3:28. Bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego que confiaron en Él. Fe en el Señor, en sus promesas. En 1 Corintios 10:12 al 14 dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso mejor ahora no nos metas en tentación, porque luego somos dados de, yo ya superé esa etapa. Ajá, así como no.
Dice aquí en el verso 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esto habla de la confianza en tu Dios, que es un Dios fiel. Fiel es Dios que no os dejará ser tentados. Número 3, tomando la palabra. En Mateo 4 lo vimos. Escrito está, escrito está, escrito está. Jesús resistió porque tenía la palabra en su corazón. Necesitamos estar aferrados a la palabra para que cuando lleguen los momentos, aquí está la espada de dos filos. Y número 4, gozándome. Primera de Pedro 4:12, ahorita que lo leímos, decía, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, con gozo. ¿Por qué? Porque esto nos ayuda, esos padecimientos nos ayudan a identificarnos con Cristo, a forjar nuestro carácter y también esto nos ayudan a estar en su presencia un día. Nos van a transformar para estar en su presencia un día. ¿Va? Pues vamos a terminar con una oración, mis hermanos. Pues Señor, te damos gracias por tu palabra una vez más y por hablarnos y por mostrar nuestras cosas. Ayúdanos como Sadrach, Mesach y Abednego a decidir por ti, Señor, y tu voluntad. Señor, sabemos que tú nos vas a probar muchas ocasiones, pero lo que te pedimos es que nos des una fe como la de ellos, tan ejemplar y tan fiel. Te pedimos que podamos serte fieles, que tú nos des esta capacidad y poder, e incluso el anhelo de serte fieles, en un mundo donde nadie te busca, en un mundo donde nadie le importa si te obedece, en un mundo en donde nadie le importa tu gloria, ni nadie le importa tus planes, Señor. Nadie le interesa tu palabra, Señor. Pero, Señor, si tienes a bien, te pedimos que a nosotros nos regales el ser hombres y mujeres fieles, Señor. Te lo suplicamos, Señor, y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús.